¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Seminario en el cual estaremos hablando a manera de introducción de los servicios de inteligencia artificial y machine learning en Amazon Web Services. Durante esta sesión, bueno, antes que todo, miren, esta sesión va orientada justamente a profesionales de tecnologías, ya sean ingenieros de software, programadores, operadores, administradores, ingenieros de DevOps o de datos. Objetivo, bueno, hablar acerca de los conceptos más importantes de inteligencia artificial y machine learning asociado a los servicios de Amazon Web Services. La idea es hacer una pequeña introducción acerca de estos servicios y qué servicios existen sobre AWS y cómo podrían sernos útiles para implementar soluciones de negocios. Comenzamos entonces, miren. Vamos a hablar acerca de qué es la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial, qué es machine learning, la importancia de la limpieza de datos, principales desafíos y beneficios del uso de la inteligencia artificial y el machine learning, cómo prepararnos para adoptar este tipo de tecnologías. De forma general, los servicios de inteligencia artificial dentro de AWS, servicios de Machine Learning y mencionamos algunos casos de éxito en algunas industrias. Entonces, vamos a comenzar. Inteligencia artificial. Hoy día escuchamos en todo momento acerca de los servicios de la inteligencia artificial. Justamente la inteligencia artificial es parte de las ciencias de la computación que nos ayuda a resolver problemas cognitivos. A partir de la inteligencia artificial podemos justamente, tratando de retomar ideas y conceptos de la inteligencia humana, ayudar justamente a que las computadoras puedan aprender, puedan en un momento dado, por ejemplo, muchos de estos servicios nos permiten resolver problemáticas a las que normalmente enfrentarnos a ellas utilizando otras técnicas como la programación clásica o la programación convencional requiere de mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo. En cambio, las técnicas que se utilizan en la inteligencia artificial nos permiten resolver problemáticas de forma más rápida, de forma más eficiente y con menor esfuerzo. Hoy día, cuando hablamos acerca de inteligencia artificial, bueno, pensamos que es un elemento nuevo, pero bueno, en realidad la inteligencia artificial pues lleva ya largo tiempo, varias décadas con nosotros. Prácticamente todas las bases teóricas fueron sentadas por allá de mediados del siglo pasado. Y ahí, bueno, hubo una etapa en la cual pues, bajó, en este caso se mantuvo ahí detenido el avance, principalmente debido a la falta, digamos, de las capacidades de cómputo. Fue nuevamente ya pasando los 80s y los 90s cuando comienza a desarrollarse en mayor medida todos estos elementos necesarios para soportar la inteligencia artificial. Y de ahí comenzaron a definirse distintos tipos de algoritmos, por ejemplo, de la parte de Machine Learning. En los 90s, justamente, en los noventas comienza el auge, obviamente, del correo electrónico, nace el correo electrónico y la adopción masiva de él. Y, por ejemplo, uno de los primeros problemas a los que se enfrentaron las organizaciones que daban servicios de correo electrónico era tratar de identificar el correo spam.
Sabemos que el correo spam es gigantesco, los volúmenes, la cantidad de correo de tipo spam que comenzó a moverse a través de la red era gigantesco y era difícil identificarlo. Entonces no íbamos a tener personas revisando los correos electrónicos de otras, porque de entrada ni siquiera era algo posible, digamos. Entonces comenzaron a desarrollarse a partir de todas estas bases de inteligencia artificial, comenzaron a desarrollarse justamente servicios en los cuales se iban a analizando el contenido de los correos electrónicos en cuanto a los encabezados, en cuanto a los remitentes, destinatarios, naturaleza de los subjects, algunas cuestiones igual acerca del origen, destinos, y a partir de todo eso se empezaron justamente a detectar patrones. Es en los noventas o finales de los noventas cuando comienza precisamente a aplicarse todos estos servicios de Machine Learning y compañías como Microsoft a mediados, la segunda mitad de los noventas, comienza justamente a desarrollar este tipo de servicios para resolver las problemáticas a las que se enfrentaba y lograr detectar justamente correo spam para de esa manera pues irlo organizando en este caso en las carpetas correspondientes, y evitar saturar las bandejas de entrada de sus usuarios de los servicios de correo electrónico. A partir de este siglo, con todo el crecimiento en cuanto al poder de cómputo, los diferentes avances que ha tenido han sido bastante grandes, ¿ok? Entonces, todo ese poder, esa capacidad de cómputo ha ido ayudando a que se puedan empezar a implementar una serie de servicios basados en inteligencia artificial que nos permita ir resolviendo problemáticas del mundo real. Eso y también la nube. Prácticamente los servicios de nube llevan cerca de 18 años ya en el mercado. Amazon Web Services, el líder de los servicios de cloud computing actualmente, fue también el primer servicio de cloud computing que debutó allá de 2006. La nube ha permitido la capacidad y el poder de cómputo que brinda la nube, también ha permitido que se democratice el acceso a este tipo de servicios. Hoy día prácticamente cualquier cliente puede comenzar a utilizar servicios de inteligencia artificial, dado que los proveedores de nube, en este caso Amazon Web Services, brinda servicios de inteligencia artificial, servicios de machine learning, y prácticamente cualquier startup o cualquier particular que tenga una cuenta sobre Amazon Web Services puede comenzar a utilizar estos servicios. La nube ha servido entonces para democratizar el acceso a estos servicios de inteligencia artificial, cosa que antes de la nube pues estaba justamente reducido el acceso a estos servicios a grandes organizaciones que contaban con pues esa capacidad de poder de cómputo y que tenían ya acceso a este tipo de servicios. Bueno, antes de ello, seguramente algunos han escuchado acerca de Alan Turing, ¿ok? Alan Turing también por ahí está John McCarthy, fue uno de los teóricos justamente que comenzaron todo esto. El término de inteligencia artificial prácticamente debutó allá de los 50, la segunda mitad de los 50 es que nace o se acuña ese concepto de inteligencia artificial. A partir de ello, obviamente uno de los centros en los cuales comenzó a desarrollarse esto bueno, fue justamente el MIT, en este caso el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y ahí comenzaron a diseñar justamente todas esas bases teóricas de la inteligencia artificial. Pero como les indicaba hace un momento, pues toda esa base teórica no pudo materializarse debido a que las capacidades tecnológicas de la época no lo permitían.
Es por eso que hubo un periodo por allá de pues los setentas, finales de los sesentas y la década de los setentas, que es el que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? A partir de los ochentas que empieza nuevamente a haber un avance en el desarrollo pues del hardware y las capacidades de procesamiento y que vuelve a tomar en este caso importancia o relevancia la parte del desarrollo sobre inteligencia artificial. Y entonces a partir de esa década comienza a ocurrir y hay avances en la parte de, por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos, poco a poco, a partir de los 90, se empiezan a desarrollar algoritmos más sofisticados y en los 90 recuerden que ahí empieza también el cómputo distribuido, toda esta parte de computación distribuida permitió procesar cantidades grandes de información en menores tiempos. A partir de eso comienza a desarrollarse toda esta parte de redes neuronales, gracias justamente a la potencia, al poder de cómputo que comenzó a surgir. Y gracias a ese poder de cómputo, la inteligencia artificial comenzó a avanzar pues a pasos más rápidos y comenzaron a surgir, ya saben, ese tipo de herramientas como los asistentes personales que, por ejemplo, permiten, ¿no? Hacer reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, todo esto justamente permitiendo brindar nuevas funcionalidades que anteriormente pues prácticamente era imposible. A partir de eso fue avanzando todo esto, también surgieron las redes neuronales, las las convolucionales, redes neuronales recurrentes, es decir, diferentes tipos de redes neuronales, y esto comenzó a diversificarse. Hoy día, el uso de la inteligencia artificial ha alcanzado a distintas industrias, por ejemplo, el entretenimiento, transporte, comunicación, ya saben, los vehículos, por ejemplo, autónomos, esos vehículos que se manejan de forma autónoma, justamente basan mucho de su conducir a partir de inteligencia artificial. Y bueno, todo esto ha ido avanzando y prácticamente seguimos todavía en ese impulso. Estamos iniciando, esto va avanzando y va a avanzar igual pues a límites insospechados. La inteligencia artificial ha llegado a como un elemento de cambio. Muchos hablan de la inteligencia artificial como esa nueva revolución, ¿no? Así como existió hace pues varios siglos, hace un par de siglos, la revolución industrial, luego toda esta revolución justamente de la computación con los microprocesadores y hoy día se espera justamente una revolución mayor con todas estas tecnologías de inteligencia artificial. Justamente decíamos hace un momento, la inteligencia artificial nos ayuda a resolver problemas con altos niveles de complejidad de una forma, en este caso, mucho más rápida y eficiente que como lo haríamos con la programación típica, con la programación convencional. Para aquellos que son o han sido programadores, pues es bien sabido que implementar algo con la programación convencional involucra que tú vayas definiendo a través de código todos los posibles caminos y condiciones y toda la lógica. Necesitas implementar en el paso a paso todo el código necesario. En cambio, con la inteligencia artificial puedes justamente hacer que la computadora, por ponerlo entre comillas, aprenda, ¿de acuerdo? Cuando hablamos acerca de machine learning y aprendizaje automático, logramos precisamente que la computadora aprenda a resolver problemas. De todo esto hay toda una historia, por ejemplo, en los 90 ya saben, IBM desarrolló aquella computadora en la cual pues justamente jugaba, ¿no? Ajedrez. Y hubo ese punto en el cual pues a la computadora se le cargaban pues todas las posibles jugadas y después iba evolucionando, fue evolucionando eso y ya podía justamente generar nuevas jugadas a partir de los datos que ya
con los cuales ya había sido alimentado, y hubo ese punto, ¿no? A finales de los noventas, donde justamente una computadora derrota, ¿no? Al campeón de ajedrez de ese entonces, Yuri Kasparov, ¿no? Y fue un hito justamente en el cual la computadora, ¿no? Entre comillas, vence, ¿no? La máquina, entre comillas, vence al ser humano. Y bueno, eso ha cambiado, ha evolucionado mucho. Hoy día, esas, entre comillas, computadoras han logrado aprender, es decir, no solamente tienen precargadas todas las jugadas y posibles jugadas y cambios, sino que logra detectar patrones y generar nuevas jugadas, digamos, aprender de los juegos previos y empezar a deducir, empezar en este caso a inducir. Y nos enfrenta, bueno, y ya en este caso un jugador humano, pues ya no se enfrenta simplemente a una computadora que repite jugadas y procedimientos, sino a una computadora que logra precisamente hacer un análisis y a partir de eso generar un aprendizaje o una especie de aprendizaje. Obviamente, no, todavía estamos en las puertas de lo que es la inteligencia artificial. Todavía estamos lejos, ¿no? De lo que vemos en las películas de ciencia ficción, donde ya es una inteligencia artificial que emula a la inteligencia humana. No hemos llegado todavía a esos puntos, pero vaya, nada nos detiene como humanidad, ¿no? A llegar a ese punto de inflexión donde la inteligencia artificial realmente sea una inteligencia, digamos, más semejante o de la equiparable a la inteligencia de los seres vivos. Pero bueno, vamos avanzando, se va por buen camino. Entonces, las ventajas justamente de la inteligencia artificial es que, bueno, nos puede ayudar y se ha empezado a ayudar a resolver problemas en distintos campos de la industria. Por ejemplo, detección de fraudes. Servicios de banca en línea utilizan justamente servicios de inteligencia artificial para detectar fraudes. El diagnóstico médico es otro de los campos que se ha visto beneficiado. Sabemos que al final de cuentas un médico muchas veces hace un diagnóstico clínico a partir de toda la información que recolecta del paciente y de toda la experiencia que tiene. Eso mismo lo han logrado las inteligencias artificiales, pero con bancos de datos mayores. La inteligencia artificial, al tener acceso a un banco enorme, gigantesco de información, puede hacer diagnósticos clínicos incluso con una tasa de precisión altamente elevada y desde luego con mayor precisión en muchos casos que un médico humano. Incluso hoy día muchos robots que hacen cirugías de alta precisión, como por ejemplo cirugías a nivel del cerebro o a nivel del corazón, justamente realizan esas cirugías basados en inteligencia artificial. Ese tipo de cirugías de nivel crítico, donde el nivel de precisión significa la diferencia entre la vida y la muerte, han sido tomados o están siendo tomados justamente por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues también ayuda a reducir, por ejemplo, la carga de trabajo para las personas que en un momento dado tienen que realizar tareas repetitivas, pues pueden verse o se han visto ya beneficiados por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Desde luego, pues como ya decíamos, esto va avanzando y permitirá automatizar muchísimas tareas y liberar justamente a las personas de esas tareas tediosas y repetitivas que hasta hace algunos años todavía tenían que hacer. Por ejemplo, en los noventas y finales de, bueno, en los noventas y principios de este siglo, perdón, para quien haya navegado por la web o por los foros de la web de los noventas, recordará, por ejemplo, que en ese caso, cuando tú hacías la publicación de algún comentario, pasaba ese comentario por un moderador humano. Entonces, tu comentario, el comentario que tú colocabas en algún foro
en este caso, no se publicaba inmediatamente. Si tenías suerte, normalmente a las 24 horas veías publicado tu comentario. Entonces llegabas al otro día, entrabas a la página, revisabas, tal vez todavía no estaba tu comentario, en la tarde regresabas y ya estaba ahí tu comentario. Bueno, en ese entonces era normal esperar tanto tiempo para que tu comentario apareciera y una de las razones justamente era que pasaba por un moderador humano. Una persona tenía que ir leyendo, iba leyendo los comentarios y aceptándolo o rechazándolo dependiendo del contenido. Hoy día eso prácticamente es impensable. Sabemos que los comentarios son prácticamente en real time y no por ello dejan de ser moderados. Existen justamente servicios de moderación basados en inteligencia artificial que lo que van a hacer es leer, procesar estos comentarios y a partir de los patrones que van detectando, pues determinar si es un comentario positivo, un comentario negativo, si ese comentario tiene tintes, no sé, racistas o tintes de opiniones que pues no son acordes justamente a la ideología o la idiosincrasia, en este caso, que maneje ese sitio web en el que estemos interactuando. Entonces, hablar de inteligencia artificial hoy día es hablar de comienza a consolidarse esto, comienza a verse ya materializado, comienza a ser utilizado en industrias y como decíamos, bueno, esto va a seguir evolucionando rápidamente, más rápido de lo que pensamos. Existen diferentes, dice, tipos de inteligencia artificial. De forma general, miren, sin por ahora entrar en detalles, podríamos hablar, por ejemplo, del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, es cuando, por ejemplo, lo que hacemos es exponemos a nuestros modelos de inteligencia artificial a información que ya está etiquetada. Es como cuando, por ejemplo, le enseñas a un niño a diferenciar, ¿no? A conocer los animales. Dices, ah, mira, esto es un gato, esto es un perro, esto es un elefante, esto es una serpiente, esto es un hipopótamo, esto es una jirafa. O sea, tú le vas primero etiquetando. Y de esa manera, cuando ese niño ya ha visto suficientes fotografías de una jirafa, entonces cuando ve otra fotografía distinta, logra reconocerlo. Dice, ah, esto es una jirafa. Lo mismo sucede en este caso con los modelos de inteligencia artificial. Tú lo vas a alimentar con datos. Esos datos están etiquetados. Por ejemplo, lo vas a exponer en este caso a cientos, miles de fotografías de perros o gatos o automóviles y están etiquetados estos justamente para que aprenda, para que el modelo de inteligencia artificial vaya aprendiendo vaya en este caso aprendiendo a reconocer algún objeto en particular, alguna entidad en particular. Dice ahí, son datos etiquetados. Hay ocasiones en las que no tienes esos datos etiquetados, sino que vas recibiendo información, por ejemplo, de las ventas de un sitio de comercio electrónico o de las visualizaciones de películas en una plataforma de streaming. Tienes datos y ahí no están etiquetados, entonces vas a hacer aprendizaje no supervisado. Lo que buscas es descubrir patrones. Y es cuando a través del modelo empiezas a detectar, por ejemplo, a tipos de usuarios. En este caso, empiezas a detectar ciertos perfiles. ¿No? Es por ello que muchas veces cuando tú estás viendo videos, pues te aparecen otras recomendaciones y esas recomendaciones te parecen muy bien. Y no es que estén leyendo tu mente, ¿verdad? Sino que pues te detecta, digamos, tus preferencias, te agrupa en alguna categoría de cliente y entonces no es, compartes ciertos intereses con otras personas, justamente quedas ahí organizado en una categoría y empieza a emitirse recomendaciones a partir de ese perfil al cual fuiste asociado. Hace algunos años, por ejemplo, cuando comenzaba Netflix, pues te daba la opción, ¿no? De agregar los elementos a tu lista, ¿no? A la lista de lo que ibas a ver más adelante.
Pero después Netflix se dio cuenta de que muchos de los títulos que agregabas a tu lista para ver después no los veías, nunca los veías, simplemente los dejabas ahí. En cambio, justamente empezó a generar modelos de recomendación basados en Machine Learning y eso fue mucho más exitoso porque te daba recomendaciones a partir de lo que otras personas habían buscado, habían visto. Lo mismo sucede, ¿verdad? En los sitios de comercio electrónico, en los cuales, pues, a partir de lo que has comprado, pues te recomienda otros productos y es cuando muchas veces el cliente dice, ah, es verdad, ¿cómo no se me había ocurrido comprar esto? Era lo que yo necesitaba. Entonces, justamente este tipo de inteligencia artificial son algunos, dice supervisado, no supervisado, o está la parte del aprendizaje por reforzamiento. Es algo parecido. Quien recuerde en este caso, la parte de psicología, por ahí estaba esa parte del condicionamiento operante, ¿no? En este caso, el aprendizaje por reforzamiento es algo parecido, ¿no? Dices prueba y error, dice recompensas y penalizaciones. Es como, por ejemplo, se han entrenado a aquellos, seguramente han visto esos robots de mascotas, robots de, no sé, perros o aquellos, por ejemplo, robots que se encargan de la limpieza, ¿no? De estar aspirando o limpiando los pisos de los departamentos de las casas. Entonces, conforme van aprendiendo, ¿no? Cuando chocan con un obstáculo, avanzan por un pasillo. Entonces, justamente ese aprendizaje por reforzamiento, a partir de prueba y error y conforme van aprendiendo, o bueno, conforme el algoritmo fue aprendiendo a desplazarse, por las diferentes habitaciones y los diferentes obstáculos a los que se iba a enfrentar. Es una de las aplicaciones que se le ha dado a este tipo de elementos. Y bueno, hay algunos otros tipos de inteligencia artificial. Además de esto, miren, uno de los elementos importantes justamente es lo que denominamos Machine Learning. Dice, ¿qué es el Machine Learning? Como empezábamos ya a mencionar, proceso de enseñar a las computadoras a cómo deben de actuar y mejorar en el camino, dejando atrás la programación estática. Esa programación estática en la cual el programador debe de anticiparse a todas las posibles condiciones, además de requerir un esfuerzo considerable, pues es muchas líneas de código que hay que escribir. En lugar de ello, podemos, en este caso, enseñar a las computadoras a partir de todos los datos con los que la alimentamos a que detecte patrones. Y es así como el mismo posteriormente va aprendiendo y en este caso va deduciendo. Machine Learning es entonces una de esas partes de la inteligencia artificial que nos ayudan, aquí está, dice de este lado, inteligencia artificial. Como parte de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning. ¿Ok? Y como parte también de Machine Learning, lo que podemos nosotros es comenzar a crear justamente modelos de aprendizaje automático. Para crear modelos de inteligencia artificial, de Machine Learning, es importante pasar por todo un proceso. Aquellos que estén interesados en esto, bueno, justamente más adelante vamos a mostrar una lista de los cursos de Amazon Web Services en los cuales se va aprendiendo este tipo de elementos. Por ejemplo, aquí nos muestra, digamos, las partes, las etapas por las cuales debemos de pasar cuando trabajamos con Machine Learning. Una de ellas dices la recolección de datos, el desarrollo de los modelos, el entrenamiento de los mismos, el análisis y las pruebas y la publicación del modelo. Entonces, significa que vamos a ir pasando por distintas etapas a través de las cuales lo primero que necesitamos es tener los datos. Necesitamos los datos, el histórico de la información. Entre más grande sea nuestro banco de datos y mayor la precisión de los mismos, entonces mayor será la precisión de las predicciones que puedan hacer nuestros modelos de Machine Learning. Vamos entonces a crear modelos basados justamente en los distintos algoritmos.
Hay que entrenar justamente a nuestros modelos a partir de los algoritmos de Machine Learning. Existen diferentes tipos de algoritmos por ejemplo, regresión lineal. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos pronosticar, generar un pronóstico de la temperatura, el clima de una ciudad, vamos a alimentarlo con todos los datos históricos del clima de los años pasados. Y a partir de esto podemos hacer un linear regression para hacer una predicción de, por ejemplo, cuál será la temperatura y el clima de la próxima semana en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Podemos hacer en este caso, bueno, a partir del entrenamiento, vamos viendo, hacemos pruebas, analizamos, vemos el nivel de precisión que tiene nuestro modelo y cuando estamos, en este caso, cómodos con ese nivel de precisión, entonces publicamos el modelo para que pueda ser consumido por las aplicaciones clientes. Por ejemplo, podríamos hacer un modelo de Machine Learning que nos permita determinar si esa persona tiene alta probabilidad de padecer alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, ¿no? Entonces podríamos recolectar todos los datos clínicos de diferentes pacientes alrededor ya sea de país o alrededor del mundo. A partir de eso, entonces, desarrollar modelos que utilicen algoritmos de Machine Learning para que al final tengamos un modelo que puedan utilizar los médicos para que, alimentado con los datos de un paciente en particular, pueda emitir algún tipo de dictamen, determinando si es posible o si hay probabilidad de que ese paciente justamente pues tenga diabetes o tenga alta probabilidad de padecerlo. Entonces decíamos, número uno, necesitamos recolectar datos. Este es un esfuerzo que normalmente será realizado, ¿no?, por los ingenieros de datos, tomando información de distintas fuentes de información, datos estructurados, semiestructurados. A partir de esto, entonces comenzamos a crear nuestros modelos de Machine Learning, los cuales vamos a exponer a estos datos y eligiendo ahí los algoritmos correspondientes empezaríamos a entrenarlos para que detecten patrones en la información. Una vez que hacemos eso, analizamos, vemos el comportamiento, vemos ahí cuántos falsos positivos, falsos negativos, y a partir de que nuestro modelo alcance un nivel de precisión aceptable, entonces hacemos la publicación del mismo para que pueda ser consumido por aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones web, aplicaciones móviles, que puedan consumir ese modelo de Machine Learning. Como mencionábamos, existen diferentes tipos de aprendizaje automático. Uno de ellos es el aprendizaje supervisado, en el cual, por ejemplo, lo que hacemos es exponer a nuestro modelo a datos etiquetados. Entonces le digo, mira, esto es un chihuahua, esto también es un chihuahua, esto es un chihuahua. Entonces el modelo dice, ok, en este caso es un chihuahua. Comienza a aprender justamente esto, comienza a definir, dice, ¿es un chihuahua o un ratón? Bueno, habrá imágenes justamente que al principio puedan confundirse, pero bueno, es como decíamos, es como cuando un niño está aprendiendo, al principio puede confundir algunas frutas o algunos animales, pero conforme va siendo alimentado con más datos, pues llegará un momento en que su nivel de precisión pues sea mucho mayor. Hay ocasiones en las cuales tenemos datos, pero esos datos no son fácilmente etiquetables, sino lo que buscamos justamente es detectar ciertos patrones. El aprendizaje no supervisado justamente va a empezar a detectar tendencias, patrones. Y es así como podríamos, por ejemplo, detectar, como mencionábamos hace un momento, por ejemplo, tipos de perfiles de clientes en los sitios de plataformas de streaming o en los sitios de comercio electrónico y poder en un momento dado detectar patrones de comportamiento en los usuarios. Son, digamos, dos de los principales tipos de Machine Learning, el aprendizaje supervisado y no supervisado. Desde luego, nosotros no vamos en este caso, en este punto, en este seminario, no entraremos en los detalles propiamente de la implementación. Lo que buscamos es, para aquellos que no se han introducido en toda esta parte de servicios de inteligencia artificial y machine learning, que no se han introducido aún justamente, pues que tengan esta introducción que les ayude a interesarse en esto y comiencen a explorar y a aprender y a conocer más acerca de estas tecnologías y que conozcan justamente que
Dentro de Amazon Web Services existen una serie de servicios, herramientas y tecnologías desarrollados por Amazon que nos van a ayudar a implementar esto de forma pues rápida y sencilla, aprovechando estos servicios de nube. Algo sumamente importante cuando estamos trabajando con esta parte de inteligencia artificial, en particular estamos yéndonos a la parte de machine learning, es la importancia de los datos. La calidad de los datos es importante. Si yo tengo datos extensos y precisos, entonces mi modelo podrá hacer obviamente mejores predicciones. Obviamente, si tengo datos incompletos, incorrectos, pues las predicciones que haga mi modelo tendrán esa misma característica. No serán las predicciones más adecuadas o más correctas. Por eso, dentro del proceso de desarrollo de modelos de Machine Learning, algo crucial es la limpieza de los datos. La primera etapa, como ya mencionábamos, es ese procesamiento de los datos, ¿de acuerdo? El procesamiento de los datos dice, permite tener información clara y concisa para que el modelo tenga mejores resultados. Significa que el primer paso es recopilar esos datos, como ya lo indicábamos, obtener la información en mayor medida o lo obtenemos, por ejemplo, de repositorios de datos ya existentes, como bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, data warehouse. Obtenemos esa información, normalmente la vamos depositando en lo que hoy día se llama, por ejemplo, esa parte de eh, data lakes o lagos de datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos almacenando información, pero esa información debería de pasar justamente por una limpieza. Hay que quitar, por ejemplo, datos incorrectos, datos incompletos. Por ejemplo, si yo deseara bueno, planteemos lo siguiente, un modelo, por ejemplo, de Machine Learning con el que estuvimos trabajando apenas hace un par de meses, era justamente un modelo que lo que hacía era tratar de detectar aquellos clientes que iban a abandonar, o sea, iban a dejar de ser nuestros clientes. En este caso, mm, es una compañía de servicios de, ya saben, de triple play, de internet, cable, en este caso, y telefonía. Y en este caso, lo que buscaba el modelo de Learning era detectar clientes que tal vez nos iban a abandonar, obviamente antes de que se fueran, porque cuando el cliente se va, difícilmente lo vuelves a recuperar. Es muchísimo más costoso tener nuevos, o sea, recuperar un cliente que preservarlo, o sea, mantenerlo es mejor, porque tratar de recuperarlo nuevamente es casi imposible o muy difícil, claro. Entonces necesitábamos justamente recopilar toda esa información, por ejemplo, de cuántas llamadas a soporte técnico había hecho en los últimos meses, sus patrones de comportamiento en cuanto al uso de su telefonía, su internet, su cable. Toda esa información la íbamos justamente obteniendo y tratando justamente de preservar la información que fuera relevante para ver si ese cliente, digamos, estaba a gusto o si ese cliente pues estaba viviendo situaciones o había vivido situaciones que lo pusieran en desagusto como un cliente, no es como un cliente en este caso de esa compañía para el que desarrollábamos el modelo. Entonces, obtuvimos los datos, hicimos esa limpieza y viene también, dice, la parte del etiquetado. Empezamos a etiquetar información. Mira, por ejemplo, esta es información que justamente representa a un cliente satisfecho o un cliente pues, que no es ni satisfecho ni insatisfecho, sino que está en un punto medio. Y esta es información que representa justamente a clientes insatisfechos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de todo eso, dice, a partir de ese procesamiento y limpieza de datos, pues lo que obtenemos al final pues, es una mayor precisión en los modelos, una mejor toma de decisiones, eficiencia en el procesamiento, dice, eliminar la ausencia de datos, o sea, que nos demos cuenta de que nos faltan datos.
tenemos consistencia en la información y quitamos ese ruido que pueda dar como resultado predicciones incorrectas. Bueno, esta es la primera etapa. Por ejemplo, en los cursos de Amazon Web Services, en los cursos de Machine Learning, justamente en los primeros capítulos los dedicamos a eso, a establecer qué herramientas, servicios y qué técnicas podemos utilizar para hacer todo ese procesamiento y limpieza de los datos y al final pues tengamos la información que nos ayudará a alimentar y entrenar nuestros modelos de la forma más correcta. Ahora, los servicios de inteligencia artificial y machine learning, desde luego, se enfrentan a diferentes desafíos, diferentes retos, los que hay que ir superando. Nos habla aquí acerca de los principales desafíos y beneficios del uso de la inteligencia artificial y machine learning. Uno de los desafíos justamente de la inteligencia artificial y machine learning ha sido, y poco a poco va todavía desapareciendo el poder de cómputo. Ya decíamos hace rato, al principio, hubo un tiempo en el cronograma de la historia de la inteligencia artificial que se denominó el invierno de la inteligencia artificial, justamente porque no existían las capacidades tecnológicas de hardware necesarias justamente para, en este caso, avanzar en esto. Bueno, entonces actualmente, pues eso poco a poco va desapareciendo, el avance justamente en el poder de cómputo ha sido bastante grande y eso ha permitido justamente que se avance en los últimos años notablemente en la implementación de inteligencia artificial. Ya saben, hoy día tenemos computadoras con gran capacidad de procesamiento, con mayores núcleos, con más unidades de tipo GPU, con GPU. Entonces, pues poco a poco va desapareciendo ese tipo de obstáculo. Ya lo decíamos hace un momento. Los servicios de cloud computing, los servicios de nube han ayudado a democratizar el acceso justamente a este tipo de tecnologías. Otro de los desafíos, de los obstáculos a los que se enfrenta la inteligencia artificial, machine learning, es la falta de confianza. Muchas personas justamente eh, o no conocen precisamente el uso de la inteligencia artificial o lo rechazan, ¿no? Siempre hay esa aversión, ¿no? A las cosas nuevas. Pero bueno, se ha ido integrando, ¿no? Ya saben, hoy día, desde hace varios años ya los teléfonos pues incluyen, ¿no? O aprovechan servicios de inteligencia artificial, los automóviles poco a poco van incorporando esto. Entonces se va familiarizando las personas, en general se van familiarizando con esto y van viendo las bondades de este tipo de tecnologías. Como parte de estos desafíos, también encontramos, dice, el conocimiento, dice aquí, bueno, aquí sería, ahí pusieron ilimitado, pero sería limitado. Aquí se equivocaron, es conocimiento ilimitado. Es decir, muchas veces no hay los suficientes especialistas en esto. Poco a poco ya las universidades han ido incorporando dentro de sus carreras y dentro de sus materias, pues lo necesario para que los profesionales de tecnologías vayan justamente aprendiendo y conociendo esto. Ya hay universidades donde tienen carreras completamente dedicadas a toda esta parte de ciencia de datos, toda esta parte de inteligencia artificial. Entonces, poco a poco justamente se va rompiendo ese muro y vamos justamente conociendo más y tenemos más especialistas. En México hay un nicho bastante grande para esto. Hay una capacidad, en este caso aquí, grande en México. Entonces, faltan muchos profesionales que se dediquen a este tipo de cuestiones para que logremos aprovechar justamente la inteligencia artificial en esto en particular, ¿no? Tanto en México, Colombia, Perú, Argentina, la mayor parte de Latinoamérica tiene justamente una deficiencia en cuanto a personas que se estén dedicando a esto, entonces es una buena ventana de oportunidad para poder aprovechar esto. Otro punto importante también es la parte de los datos, el manejo de los datos. Entonces, en muchos casos, recuerden que para crear estos modelos de inteligencia artificial necesitamos proteger, bueno, necesitamos datos y los datos deben de ser protegidos. Recuerden que
los datos o la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos que cuentan o que tienen las organizaciones. Entonces, proteger los datos con los que estemos trabajando es esencial. Por eso dice ahí es un reto. Es importante proteger esa información. Y a veces nos enfrentamos también a la escasez de los datos. A veces no tenemos los datos suficientes. Entonces hay organizaciones que desean implementar modelos de machine learning. Cuando llegamos a tratar de implementar esto en las organizaciones, pues nos dicen, oye, pero ¿dónde está la información? Ah, es que no tenemos nada más, tenemos del último año, de los últimos 2 años. Entonces a veces justamente faltan esos datos o la naturaleza de los datos que están almacenando no es suficiente. Entonces recuerden que la calidad de los datos, sin duda alguna, repercutirá en la calidad del modelo de Machine Learning. Son algunos, dice, de los desafíos a los que se enfrenta actualmente la inteligencia artificial y el Machine Learning. Muchas compañías están justamente adoptando servicios o la parte de inteligencia artificial y Machine Learning. Se ha vuelto ya en muchas compañías un must. Si las compañías, o depende, ¿no? El rubro de las compañías, pero muchas justamente se han visto obligadas prácticamente a empezar a utilizar esto, porque de lo contrario empiezan a perder competitividad. Hoy día, para que las empresas, las compañías mantengan su competitividad y logren mantenerse vigentes, pues necesitan aprovechar este tipo de herramientas. Compañías que se están viendo rezagadas en este aspecto, pues se verán afectadas, ¿no? Porque otros sí están aprovechando los servicios de inteligencia artificial y obviamente más adelante esto va marcando un, un un diferenciador en este caso. Entonces toca hacer ese proceso de adopción de servicios de inteligencia artificial, machine learning. Es importante, dice, ver qué valor empresarial podríamos obtener, entender cuál es el uso que se le está dando a la inteligencia artificial, ver cómo podríamos, en este caso, adoptarlo dentro de nuestra organización. Empezar a hacer experimentos, empezar a probar, hacer justamente pruebas pilotos. Podríamos iniciar con proyectos pequeños, primero tal vez algunos proyectos internos, donde utilicemos modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, para incrementar o medir la productividad de los miembros de la organización. Luego, elementos ya más amplios, por ejemplo, que involucre a nuestros clientes, a nuestras ventas. Y a partir de esto, pues comenzar a ejecutar, empezar ya esa parte de aprendizaje, capacitación, tener ya equipos especializados. Muchas compañías han ya abierto nuevos departamentos dentro de las mismas, justamente ya departamentos especializados en toda esta parte de ciencia de datos y la parte de inteligencia artificial, porque han visto ya el beneficio que les da el sacar provecho de todos sus datos y poder hacer predicciones y análisis a futuro mucho más completos y complejos. Para ayudar como parte de Amazon Web Services, existen una serie de servicios de inteligencia artificial. Dentro de Amazon Web Services encontramos servicios de inteligencia artificial. Por ejemplo, nos habla aquí de el servicio de Amazon Recognition. Amazon Recognition es un servicio de inteligencia artificial en el cual justamente te permite analizar imágenes y videos, detectar o analizar y detectar contenido dentro de las imágenes y los videos. ¿Ok? Podríamos, por ejemplo, analizar imágenes y tratar de detectar ciertos tipos de objetos. Hay sitios justamente en los cuales, por ejemplo, los sitios de comercio electrónico que permiten que los usuarios suban comentarios con fotografía, pero no queremos que suban cualquier fotografía y no queremos tener una persona, un moderador humano como en los noventas que esté viendo las fotos y las rechace o las acepte. No, queremos un elemento automatizado que detecte si dentro de las fotografías que están subiendo los usuarios están los productos que nosotros vendemos. Y si no, pues descartarlo. Servicios como, dice Amazon Lookout, dice para identificar, dice los componentes del producto, daños en el vehículo, estructura, irregularidades para control de calidad.
Ya saben, los procesos de control de calidad consiste justamente en inspeccionar los elementos. Amazon Lookout for Vision puede ayudarnos en esos procesos de producción en los cuales necesitamos analizar los elementos y ver si hay alguna deficiencia o alguna discrepancia. AWS Panorama, dice igual es visión artificial en este caso, pero eso lo podemos igual trabajar, por ejemplo, ya en las líneas de producción, estar monitoreando las líneas de producción y a partir de inteligencia artificial poder detectar si hay problemas en las líneas de montaje, por ejemplo. Extraer texto, datos, dice extraer información de documentos, Amazon Textract. Ya saben, muchas organizaciones guardan, ¿no? Cientos, miles, millones de documentos, por ejemplo, en formato PDF. Queremos extraer información de ahí que pueda sernos valiosa. Amazon Comprehend para analizar el contenido del texto y obtener, por ejemplo, información. Analizamos, por ejemplo, los comentarios. Decíamos hace rato, ver si un comentario es positivo, si un comentario es negativo, si ese comentario está haciendo algún tipo está exponiendo ideas contrarias a lo que nosotros queremos presentar en nuestro sitio, en nuestras aplicaciones. Amazon A2I sirve justamente igual para esta parte de control de calidad, es garantizar precisión y conformidad de la información. Entonces, analizar todo esto y detectar justamente si existe algún tipo de variante o variación. Hay múltiples, en este caso, servicios de inteligencia artificial. En un momento más, vamos a utilizar uno de ellos para efectos de una demostración. Miren. Antes de ello, nos habla acerca igual de la parte de chatbots y agentes virtuales. Ustedes lo han visto, ¿no? Hay todo un auge de chatbots, muchos no tan inteligentes. Justamente Amazon Lex busca crear chatbots que sean pues, más inteligentes, que su nivel de conversación y comprensión sean más elevados. Reconocimiento de voz con Amazon Transcribe y Amazon Poly. Dice, vamos a convertir texto a voz. Entonces convertimos el texto a voz con Amazon Poly. Vamos a utilizar aquí, miren, Amazon Poly, vamos a utilizar este servicio de inteligencia artificial. Dice, dale voz a tus aplicaciones. Puedes tomar texto y convertirlo a una voz real para mejorar la experiencia del usuario o para ayudar en cuestiones de la accesibilidad para aquellas personas, por ejemplo, con algún tipo de deficiencia en cuanto a la visión. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño experimento, miren, utilizando el servicio de Amazon Poly para aquellos que no lo han trabajado. Bueno, vamos a almacenar primero, miren, información de, por ejemplo, cuando queramos hacer alguna publicación, algún post, imaginemos que tenemos un sitio en el cual queremos hacer una publicación, un post, pero queremos que lo puedan consultar como texto y como un audio, como un archivo MP3, el cual los clientes puedan entonces leer directamente el texto o escucharlo como un audio. Entonces, para almacenar esos posts, esas publicaciones, vamos a utilizar DynamoDB. Mira, DynamoDB, para aquellos que no lo conocen, es un servicio de base de datos no relacional, tablas no relacionales, donde podemos almacenar grandes volúmenes de información. Vamos a crear nuestra tabla, miren, post. Ahí está. Partition key, o en este caso lo que sería nuestra llave primaria, va a ser el ID. Lo demás por ahora lo vamos a dejar con las configuraciones de default y vamos a crear nuestra tabla. Create table. Estamos creando una tabla donde vamos a almacenar, como ya lo decíamos, esos posts a modo texto y en un momento dado, a partir de eso, pues queremos generar los audios de esos posts. Obsérvese que está aquí en proceso de creating. ¿Sí? Ya está, mira. Entonces tenemos aquí nuestra tabla de post. Explore items. Y aquí podríamos entonces empezar a crear un item.
Muy bien. Ahora, ya tenemos ahí nuestra tabla de DynamoDB, esta tabla de post. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un bucket de Amazon S3. En ese bucket, para quien no conoce el servicio de Amazon S3 o el Simple Storage Service, justamente es un servicio de almacenamiento en la nube. Ahí podemos almacenar cualquier tipo de archivo, llámese archivos de texto o archivos binarios. En este caso, vamos a almacenar archivos de audio. Son los archivos de audio que vamos a estar generando a partir de los posts, a partir de las publicaciones. Vámonos entonces a buscar el servicio de S3. Ahí lo tenemos, ¿verdad? S3, el Simple Storage Services. Y vamos a crear un bucket. Miren, create bucket. Muy bien. Entonces, nuestro bucket se va a llamar, ¿qué será? Bueno, audio. Ahí vamos a guardar los archivos de audio. Post. Van a ser nuestros posts de audio. Ok, vamos a colocarle aquí. 6, 8, 9. Ahí está. Muy bien. Ok, owner sheets, ACLs, la parte de los permisos, public settings, ok, ok, default, advanced, muy bien. Bueno, por ahora no entramos en muchos detalles de estas configuraciones, pero bueno, aquellos que estén interesados en ver esto en más detalle, pueden tomar los cursos en este caso, o si ya han tomado algunos de estos cursos, y si no, bueno, están los cursos tal cual de la parte de arquitectura sobre Amazon Web Services, o la parte de desarrollo, dependiendo su perfil, ¿de acuerdo? O en este caso, ya los especializados de Machine Learning e Inteligencia Artificial que estaremos viendo más adelante, que estaremos, bueno, listando más adelante. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a nuestro bucket, es este, el de audio post. Muy bien. Ya tenemos el lugar donde vamos a almacenar, en este caso, los audios de los posts que se vayan publicando. Ok, ¿qué más necesitamos? Existe un servicio, probablemente algunos que ya hayan trabajado conocen, el Simple Notification Services. El servicio de Simple Notification Services nos permite, digamos, como su nombre lo indica, enviar algún tipo de notificación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando un usuario mande un nuevo post, podríamos nosotros, en este caso, enviar algún tipo de notificación para avisar que se acaba de hacer alguna publicación. Entonces, vamos a crear aquí, miren, vamos aquí a Notification Services, vamos a crear un topic, miren. Nuestro topic va a ser para cuando se publique un nuevo post. Vamos para aquí, New Post. Ahí está. Display name, New Post. Ahí está. Bien, ok, perfecto. Vamos a crear este topic justamente para, digamos, avisar que se acaba de publicar un nuevo post. Ahí lo tenemos. Este es su ARN. Déjenlo copio. Este más adelantito lo vamos a utilizar. A ver, lo coloco aquí. Es SNS topic. Este es su ARN. New Postman. Básicamente su identificador. Muy bien. Vámonos entonces. Ya hemos creado aquí. Ahora vamos a implementar la funcionalidad, la lógica de esto. Vamos a crear una Lambda Function. Para aquellos que no conozcan las Lambda Function, bueno, una Lambda Function te permite hospedar piezas de código aquí en la nube y que se ejecuten bajo un modelo, bajo un esquema serverless. Bueno, vámonos entonces a AWS Lambda. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hacer nuestro create function. Creamos nuestra función. Ok. Post. New post. Ahí está. Vamos a hacer esto en Python.
el rol de ejecución o el rol con el cual se va a ejecutar. Son los permisos que tendrá esta lambda function. Tenía yo por aquí ya uno. Este de acá, para no crear uno nuevo. Python 3.12. Muy bien. Entonces, create function. Estamos creando aquí nuestra función. Bueno, aquí simplemente regresaba un hello from lambda. Para no escribir todo esto, aquí tengo ya portapapeles el código de nuestra lambda function. Miren. Dice generating new DynamoDB record. Okay. Input text, selected voice. Con el SDK de Python, miren, utilizando Boto3, nos conectamos a DynamoDB. Nos conectamos a una tabla. Y obsérvese lo que hace, un put item. Es decir, esto va a insertar un registro en la tabla de DynamoDB con este ID, este texto, esta voz y el estatus de procesando. Luego va a enviar una notificación acerca de que se acaba de subir un nuevo post. Miren, nos conectamos al servicio de Simple Notification Service. Aquí nos conectamos al tópico que creamos hace rato y enviamos la notificación. Bueno, entonces estos son los parámetros, obsérvese ahí. Uno de los parámetros que estamos indicando es la voice. Hay diferentes voces que soporta actualmente el servicio de Amazon Polly, ¿de acuerdo? El texto, este será el texto tal cual del post que deseamos convertir a un archivo de audio, ¿de acuerdo? Esta lambda function entonces estaría creando un registro en la tabla de DynamoDB con la información del nuevo post que acabamos de publicar y hará una publicación hacia el servicio de Simple Notification Services. Vamos entonces a hacer un deploy de este código. Ahí lo tenemos. Muy bien. Obsérvese que de este lado busca el nombre de la tabla y busca el tópico en el cual va a ser la publicación. Entonces necesitamos esas variables, digamos, de entorno. Vámonos aquí, miren, a Environment Variables. Ok, vamos a editarlo y vamos a agregar una variable de entorno. Esta primera variable de entorno sería el Simple Notification Services. Aparecía ahí como topic nada más, ¿no? Ahí está. Simple Notification Service Topic. Ese lo teníamos por aquí. Aquí también. Nuestro ARN. Listo. Muy bien. Entonces, hacemos otra variable de entorno. Era el nombre de la tabla. Era db table name, si no mal recuerdo. Ahí está, el nombre de la tabla. A nuestra tablita le pusimos el nombre de post, pero con minúscula. Post, ahí está. A ver. Son las dos variables de entorno. Son los valores que utiliza, miren, aquí nuestra lambda function. Recuerden que si regresamos aquí a code, aquí está, miren. De las variables de environment obtiene el nombre de la tabla, dbTableName. Y de las variables de ambiente obtiene el Simple Notification Service Topic. Son justamente las dos variables que acabamos de definir. ¿Ven? Muy bien, ya que tenemos esto, aquí miren, a nuestra lambda function podemos colocarle un timeout. En este caso es de 3 segundos. Vamos a ponerlo aquí. 10 segundos. Estoy colocando un tiempo más amplio. Digo, mira, después de 10 segundos haría timeout. Entonces yo sé que esta función en particular no va a tardar más allá de 10 segundos. Es lo que estamos colocando ahí. Vamos entonces a darle un save y listo. Bueno, ya tenemos esta función, miren, de postReader new post. Vamos entonces a hacer una prueba. Vámonos aquí a test. Ahí está. Event name, vamos a ponerle aquí un nombre, por ejemplo. Bueno, ahí está. Va a ser voice. Ah, hay una, Joana se llama, creo. Ahí está. El texto.
This is a test. Ahí está. This is a test. Ahí está. Ok, Joana dice test. Bueno, para que coincidamos. Bueno, ahí está, bien ahí. Ya está. Entonces, voice, Joana, text, ahí está. Create new, private, even JSON, vamos a darle aquí. Save. Listener even correct signals. Ah, aquí tengo mal este. Aquí la comita, ahí está. Comita me sobra. Save. Ahí está. Creo que ya está. Ahora vamos a probar este evento. Ahí está ejecutando. Está ejecutándose la función y la función se ejecutó de forma exitosa. Miren. Ahí lo tenemos. Succeeded. Ahí está. Comenzó la ejecución. Se está generando un registro en DynamoDB con este identificador. El texto, this is a test. La voz dice Joana. Y tardó 368, casi 369 milisegundos. Excelente. Ok, vamos aquí a Dynamo. DynamoDB. Tables. Post. Items. Este es, miren, el item que acabamos de dar de alta. This is a test. Joana. Este es su ID que se generó. Su status. Processing. Observes entonces, nuestra Lambda function está funcionando correctamente. Está recibiendo la información de un nuevo post y lo está dando de alta en la tabla de DynamoDB. Bueno, hasta aquí, pues prácticamente todo esto que hemos hecho, todavía no utilizamos algún servicio de inteligencia artificial. Vamos entonces a comenzar con ello. Vamos a utilizar precisamente ahí el servicio de Amazon Polly. Si nosotros vamos aquí a Polly, Amazon Polly. Dice, turn text into lifelike speech. Vamos a convertir esto a voz, a audio. Dice, turn text into lifelike speech using deep learning. Esto internamente utiliza deep learning. Es un servicio ya preconstruido, listo para ser utilizado, que internamente utiliza deep learning, ¿ok? Para sintetizar, en este caso, el texto, sintetizarlo en sonidos que se comportan justamente como una voz humana, que simulan una voz humana, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Podríamos, dice, entonces empezar a probar esto. Aquí tenemos, miren, aquí podemos hacer algunas pruebas. Aquí está Ruth, aquí está Joana, miren, Ruth Female. Ah, miren, este de acá no está disponible en North Virginia. Bueno, si no, ahorita le cambiamos a Ruth. Que el de Joana no lo tenemos disponible aquí, pero está el de Ruth. Bueno, ahorita probamos con el de Ruth. Vámonos hacia Dynamo. Dynamo. Ahí está. DynamoDB. Tables. Post. Explore items. Ok, vamos a editar esto. Root. Ahí está, miren. Ok, ya es la voz que vamos a utilizar. Bueno, ahora sí, vamos a convertir ese texto del post a un audio utilizando Amazon Polly. Vámonos entonces a, nuevamente, Lambda Functions. ¿Ya? Vamos a crear nuestra función, create function. Ok, vamos a convertir el audio, entonces tal cual. Convert to audio. Ahí está, convert to audio. Vamos a utilizar igual Python. Nuestros permisos. Execution role es este que ya tenía yo. Ok.
Listo, create function. Ya tenemos nuestra función convert to audio y aquí está nuestro código. Ese es el código que nada más sirve para hacer la prueba de todo bien. Yo tengo ya este código aquí, miren, donde justamente, aquí miren, primera instancia lo que hace es conectarse programáticamente con el SDK de Python a el servicio de DynamoDB. Se conecta a la tabla. ¿Ok? Y aquí estamos obteniendo, miren, este text and voice, text and voice. Bueno, lejos de este detalle, lo que nos importa aquí es que estamos utilizando aquí el servicio de Amazon Polly. Estamos utilizando aquí programáticamente, interactuando con el servicio de Amazon Polly y tiene aquí su método de sintetizar. Entonces vamos a sintetizar este audio con esta voz, este texto con esta voz a un formato MP3. Y bueno, ya de aquí procesa en este caso el MP3 y lo va a subir a un bucket de Amazon S3. Miren, bototree.client se conecta al cliente del servicio de Amazon S3, se conecta a este bucket en particular y va a generar el post con extensión .mp3. Bueno, al final aquí nos genera la dirección donde estaría publicándolo y actualiza esto en la tabla de DynamoDB. Ok, esta es la lógica entonces. Y lo interesante aquí es que ya estamos aprovechando el servicio de inteligencia artificial basado en Deep Learning, que es el servicio de Amazon Polly. Muy bien, vamos entonces a subir este código. Hacemos el deploy. Perfecto. Nos faltan las variables de entorno. ¿Se acuerdan que hace rato dimos de alta en la otra función nuestras variables de entorno? Uno de ellos era el nombre de la tabla, table name. ¿Está? Y que le pusimos post, ¿no? Ahí está. La otra variable de entorno que necesitamos sería el nombre del bucket, donde va a depositar los archivos MP3. Bucket name. ¿Qué le pusimos? Audio post. Creo que era 689. Pero ese sí. Vamos a validarlo. Creo que se le puse 689. Sí, miren. 689. Audio post 689. Audio post 689. Muy bien, vamos entonces a guardar nuestras variables de entorno. Muy bien. Y el proceso de conversión audio, ese sí es un poquito más tardado, ¿de acuerdo? Entonces vámonos aquí a la configuración y vamos a ponerle, en este caso, un timeout de hasta 5 minutos. ¿Ok? 5 minutes. Save. Muy bien. Ahora, lo que queremos es que esto inicie automáticamente cada vez que se publique, por ejemplo, un post. Entonces, vamos a lo siguiente. Aquí en la parte de triggers, ¿ven? Vamos a definirle un trigger. Dice add trigger. ¿Cuál va a ser el origen de esto? Un tópico de Simple Notification Service. Aquí está, SNS, Simple Notification Service. El tópico que hicimos, le pusimos New Post. Sí, aquí está. New Post. Muy bien. Damos Add. Vean cómo ya tiene asociado el trigger. Entonces, cuando se envía una notificación a través de este, entonces lo que hará es disparará la ejecución de esta Lambda Function, que lo que va a hacer es crear el archivo de audio. Bueno, hasta aquí vamos avanzando ya en este proceso. Vamos entonces a hacer aquí algunas pruebas primero. A ver, vámonos a Functions. Esto, el de New Post. Esta es la función que crea el post.
Entonces, vámonos aquí a test. Vamos a cambiarle aquí event name. Bueno, vamos a cambiarle, ¿no? Nosotros le cambiamos ahí a root. This is a new test. Okay, this is a new test. Le damos test. Ahí va. Parece que ya. Vámonos entonces a DynamoDB. Tables es nuestra tablita donde estamos guardando estos posts. Explore items. Ahí está. This is a new test. Este es el último. Le puse ya la voz de root, que es la que tenemos ahí disponible. Tengo entonces ahí estas dos. Vamos. Processing. Voice. Ahí está. Processing. Listo. Vámonos a las functions. Vamos a ponerla aquí. Function. Lambda functions. Convert to audio. Ahí está. Vámonos a monitor. Vamos a ver, invocation. Todavía no tenemos aquí invocations. Vamos a esperar. Recent invocation. Todavía no. Necesitamos darle ahí un poquito más de tiempo. Ya aparece un invocation de este lado. Todavía no se actualiza. Okay. Aquí ya se ve una. Ya tenemos aquí una invocación. Miren. This voice doesn't support the selected engine. This voice doesn't support the selected. Algo de la voz. No le gustó la voz que pusimos. A ver, vamos a probar entonces. Vamos a regresar aquí. Convert to audio. ¿Está? Hacemos un refresh. Tenemos esta recent invocation. A ver, vamos a hacer una prueba más. Vámonos con lambda. Ahí está. Convert to audio. Es el que nos interesa. Vámonos a post, new post. A ver, vamos a hacer la otra publicación. Entonces, test. Ese sí es el de Joana. This is a test. This is a test. Ahí va.
Este ya se ejecutó. Vamos a Dynamo, DynamoDB. Tables, Post, Explore Items. Aquí hay uno, el de Joana. Parece que tiene problema ahí con la voz de Ruth. Pero tenemos la de Joana. Entonces la de Joana, si hacemos por aquí un refresh, aquí está el MP3, mira. Entonces, este es el MP3. Ahí lo tenemos. Este es el MP3. Ahí está. Muy bien, ahora déjenme compartir. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, pero con el audio para que ustedes lo puedan escuchar. Ahí está. Le doy clic. This is a test. This is a test. This is a test. Listo, ¿no? Creo que ya lo escucharon. Entonces, acabamos ya en este caso de reproducir esto. This is a test. Ya estamos utilizando nuestro servicio de Amazon Polly. ¿De acuerdo? Y bueno, podríamos ir haciendo cosas más interesantes. Por ejemplo, a partir de esto que ya tenemos, pues construir, por ejemplo, una aplicación, por ejemplo, web, y a partir de esa aplicación web, bueno, esto, por ejemplo, exponerlo, ¿no? Como un API. Luego ya de ese API, ese web API, invocarlo, por ejemplo, desde una aplicación web. Podemos ir haciendo ahí cosas más interesantes, pero ya complementarias. Pero bueno, This is a test. lo importante, ahí lo tenemos, This is utilizando a test. nuestro servicio, en este caso de Amazon Polly. Vamos a hacer uno más. Entonces, Lambda Functions. Vámonos a Functions. Post. Aquí está mi post. Vamos entonces aquí. This is a test. Vamos a colocar. Entonces, ya saben, ¿no? Típico. Hello world from an AI service. Test. Muy bien. Vámonos a functions. Convert to audio. Vamos a items. Refresh. Este es el hello world. Vámonos entonces a buckets. Audio post. Es este de aquí. Ahí lo tenemos. Hello world from an AI service. Listo. Hello world from an AI service. Hello world from an AI service. Perfecto. Bueno, vámonos de aquí. Un segundo, voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Listo. Ahora, existen desde luego servicios dentro de Amazon Web Services de distintos tipos que también podríamos integrar con estos servicios, por ejemplo, de DevOps, servicios, por ejemplo, de Machine Learning. Entonces, los servicios de Machine Learning que encontramos dentro de Amazon Web Services está, por ejemplo, Amazon Bedrock, servicio Fully Managed. Y ahí podemos elegir modelos de alto rendimiento, ¿ok? Entonces son modelos en este caso de Machine Learning y podemos empezar a utilizar esto para la parte de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? Entonces Generative Artificial Intelligence, inteligencia artificial generativa con Amazon Bedrock.
Y con esta parte de Amazon SageMaker, ya sea Ground Truth o Studio Lab, tenemos las herramientas necesarias para crear modelos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, aquí podemos crear nuestros propios modelos con nuestros propios datasets. O sea, subimos nuestros conjuntos de datos, los etiquetamos y de este lado podemos ir construyendo cualquier tipo de modelo de Machine Learning utilizando diferentes algoritmos de tal cual, de Machine Learning. Es decir, nosotros vamos aquí a SageMaker, Amazon SageMaker. Dice, Build, Train and Deploy Machine Learning Models. Hay por ahí 2, 3 cursos de Amazon justamente donde se enseña a trabajar con Amazon SageMaker, ya sea con el estudio, que es justamente eso, ¿no? Un entorno en el cual nosotros podemos empezar a trabajar, la parte de Canvas. Esta parte de SageMaker Canvas te permite estar creando modelos de Machine Learning sin escribir código. Para aquellos que hayan escrito y entrenado modelos de Machine Learning, por ejemplo, con la parte de Python, aquí pueden hacer esto completamente de forma gráfica, ¿de acuerdo? Y bueno, está el R Studio para trabajar con la parte de R, para la parte de ciencia de datos y machine learning, la parte de notebooks con Jupyter Lab. Entonces hay muchas herramientas dentro de Amazon SageMaker que podemos aprovechar para crear nuestros modelos de machine learning. La oferta de cursos es amplia, miren. Antes de enumerarla, nos menciona aquí algunos casos de éxito, dice de algunas de las industrias. Por ejemplo, está Banco de Bogotá. En Banco de Bogotá, justamente, miren, se aprovechó los servicios de inteligencia artificial, miren, para toda la parte de productos de préstamos y créditos. ¿Ok? Préstamos y créditos. Y de este lado, dice aquí, miren, que los productos de préstamos y créditos puedan ser comprados en menos de 5 minutos, haciendo obviamente un análisis, en este caso, acerca de la capacidad de pago, por ejemplo, de los clientes. Hay otro por ahí, el de Elevance Health. Este es para extraer información acerca, en este caso, de documentos, aquí, documentos que han sido escaneados, que han sido digitalizados para cuestiones de archivos médicos. Todos esos documentos que han sido escaneados, imagínense todos los expedientes clínicos de miles o millones de personas y poder extraer datos de esos expedientes clínicos justamente para entrenar a modelos de Machine Learning y que nos ayude justamente a hacer diagnósticos clínicos. Es la parte de Elevance Health. Y así puedes encontrar distintos casos de usos. Ok, antes de ir aquí a la oferta, vamos, ahora sí, miren, por aquí tenía yo algunas preguntas. Ahí estuvimos enfocándonos primero ahí en los temas y la demostración. Muchas gracias a todos los que fueron ahí planteando algunas preguntas. Tenemos, déjenme las acá alcanzo a ver. Ok, muchas gracias Lucas Sebastián por estar aquí. Max Roa, SageMaker tiene capa gratuita. No, creo que no. Hasta donde yo lo he utilizado siempre me generaba costos desde un principio. Dice Fred, proyectos de inteligencia que se pueden implementar en el sector educativo. Bueno, yo en los proyectos que he visto en el sector educativo han sido, por ejemplo, toda la parte de aprovechamiento en este caso, aprovechamiento de parte de los alumnos. Vamos a ver. ¿Y se puede tener en varios idiomas el audio convertido? Sí, sí soporta ahí utilizar diferentes idiomas, ¿eh? Hay una parte de Amazon Poly justamente diseñada para eso, para que puedas generar audios, ¿no? En español, por ejemplo. Text Extract, Brandon Martín dice Text Extract, ¿cómo funciona? Bueno, a lo mejor aquí no podemos mostrarlo como tal, pero pues básicamente, ahí no me sale, aquí está. De este lado, miren, podemos hacer lo siguiente para lo que nos pregunta Brandon.
Este es un documento, podría ser un documento, por ejemplo, PDF, y entonces a partir de eso tú vas extrayendo los textos, mira. Le pasas el PDF o incluso la imagen y él ya te genera, digamos que te regresa un JSON con los datos, mira. Y pero estos ya son textos. Entonces ya te obtiene, te extrae los textos, mira. Entonces a partir de un documento que venga como una imagen o como un PDF, tú ya tienes los textos y ya podrías, por ejemplo, guardarlos en tu base de datos, pero ya como texto, ¿ok? Esto ya es texto. Esa es la interesante, ¿vean? Aquí como extrajo todo esto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, es una, dice, tarjeta de vacunación. Miren, ahí está lo que llaman por ahí una cédula de vacunación o una, el documento donde se van registrando. Es un documento financiero. Miren. Son datos aquí de un reporte de finanzas y está extrayendo todo el texto. Por aquí está uno de, este es de salud. Así, ¿ya vieron? Y bueno, esta es la parte de Textract. Dice Mau Anguiano, con los modelos de Machine Learning existe el concepto de desaprender en la práctica. Pues sería cuestión, en el caso del modelo de Machine Learning, digamos, de reentrenar el modelo. Puedes reentrenar el modelo Mau para que justamente se adapte a cosas nuevas. Y en un momento dado, eh, sabemos que muchas veces los datos y los patrones van cambiando. Entonces es necesario de forma periódica reentrenar el modelo. Sería lo equivalente a lo que mencionas ahí, ¿no? Como que desaprender. Entonces sería un reentrenamiento periódico. Muy bien. Por ahí pregunta Catherine, porcentaje aceptable o el nivel aceptable para un modelo. Varía, o sea, realmente varía, pero digamos que depende mucho de los algoritmos que estés utilizando, pero normalmente es, bueno, si lo ponemos en porcentaje, por encima de un 90% de precisión, normalmente es lo aceptable, ¿de acuerdo? Muy bien. Mm, ok. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Dice, al finalizar este evento se entregará certificado digital. Sí, sí, Lucas. Nada más que necesitan contestar un pequeño quiz, un pequeño test en un momento más. Les vamos a dar tiempo para que lo respondan y entonces obtengan su certificado. Antes de ello, dice, el entrenamiento del modelo se puede hacer directamente en AWS. ¿Qué servicio es el que se necesita? Amazon SageMaker, justamente. Con SageMaker, tú puedes hacer ahí el entrenamiento de tu modelo. ¿De acuerdo? Entonces, Amazon SageMaker, ahí puedes tú entrenar tus modelos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, dice cómo se manejan los costos por el uso de los servicios de Amazon. Depende cada servicio, Alicia, pero en particular, digamos, es por el uso. Por ejemplo, en Amazon SageMaker, si tú utilizas 3 horas para estar entrenando tu modelo, son las 3 horas que se te factura. O por ejemplo, en el caso de tu Lambda Function, pues si se ejecuta 3 veces y cada una tarda 3 segundos, 3, 6, 9 son los 9 segundos que se te cobran. Entonces, digamos que es por uso. Es como tu servicio de suministro eléctrico. Pagas por los kilowatts que utilices. Si gastas 10, 20 kilowatts, son los que se te cobran. Digamos que aquí es el equiparable, el equivalente. Es dependiendo justamente de lo que tú consumas. Dice, ¿cómo se garantiza la seguridad de los databases y los modelos creados que dan repositorios exclusivos? Sí, o sea, obviamente aquí todo esto, tú eres o sea, Amazon te da el servicio para que tú controles los procesos de autenticación y autorización, o sea, definas usuarios, definas roles, definas grupos, y ya es tu responsabilidad, pues que des de alta a los usuarios, los grupos, los permisos. Entonces se dice, Diana, que en la nube es un modelo de seguridad de responsabilidad compartida. Parte de la responsabilidad es de Amazon, o sea, lo que te da, lo que te brinda, pero la otra parte es la tuya, o sea, que tú lo configures. Si lo configuras mal o dejas abiertos los permisos o cosas por el estilo, eso es, digamos, tu responsabilidad. Alicia pregunta, ¿hay ambientes donde se puedan probar servicios de manera gratuita? Así es, Alicia, tú puedes ir justamente aquí a la parte de Amazon. Vamos aquí a AWS.
Free Tier es esta capa gratuita. Miren. Entonces, start with a Free Tier account. Y entonces en esta capa gratuita, miren, tú creas una cuenta y aquí te brinda los servicios que puedes utilizar de forma gratuita. A ver si viene, bueno, aquí no viene el listado. Pero aquí está arribita, miren. Por ejemplo, te brinda 750 horas de máquinas virtuales de capa gratuita, 50 gigas de almacenamiento en el servicio de Amazon S3. En inteligencia artificial, Amazon Comprehend, miren, puedes utilizar aquí Amazon Lex, Amazon Poly, miren, 5 millones de caracteres por mes de forma gratuita. Entonces, el servicio que ahorita utilicé de Amazon Poly puede permitirme procesar hasta 5 millones de caracteres sin que me cobre nada. Amazon Recognition, Amazon Transcribe, Translate, Textract y Kendra, DevOps Guru. Y obsérvese que no está Amazon SageMaker. Ya con SageMaker ese sí te genera cobro, que era otra pregunta que hacía uno de ustedes. Entonces es la free tier. Voy a colocar entonces, es esta. Lo coloco ahí en el chat. ¿Listo? Muy bien. Amazon hay varios cursos justamente, miren. Están los cursos, dice, bueno, NetTech proporciona los cursos oficiales de Amazon de seguridad, DevOps, Deep Learning, desarrollo, analítica, desarrollo Data Lakes, Machine Learning, ¿ok? Y además, o sea, estos cursos son los que proporcionan los cursos oficiales y puedes encontrar algunos cursos gratuitos en Skill Builder, ¿de acuerdo? Entonces, en Skill Builder, a lo que preguntaba su compañero, ustedes se van ahí a su sitio y aquí buscan Amazon Skill Builder. Amazon Skill Builder. Y aquí en Skill Builder, es este de acá, dense de alta y ahí pueden encontrar algunas capacitaciones gratuitas. Entonces hacemos el sign in, sign in. Bien, ya nos compartió por allá el link, Lucas, para los que no se han registrado. Bueno, aquí dejen ingreso rápido. A ver, antes de que. Un momento, ¿eh? Ahí está, miren, el portal de Skill Builder. Y aquí pueden encontrar algunas capacitaciones gratuitas. Ahí está, nada más busquen así. Skill Builder, miren. Aquí está, miren, Skill Builder. Skill Builder AWS. Ahí se los coloco en el chat. Digo, si lo buscan en Google, ya, mira, ya nos compartió Juan Valencia. Muchas gracias. Y entonces aquí pueden encontrarme en algunas capacitaciones que son gratuitas, obviamente otras que son de paga. Ya sería cuestión que ustedes busquen, ¿okay?, del tema que les interese. Y hay varios learning plan. Por ejemplo, dice es de un learning plan para inteligencia artificial generativa. Miren, ahí está Generative Artificial Intelligence. Aquí está. Vamos a ver si este plan es gratuito. Sí, miren, este es gratuito. 2 horas con 55, bueno, 3 horas de temas de inteligencia artificial generativa. Miren, por ejemplo, es gratuito. Le dan enroll y listo. Pueden empezar a tomarlo y ya les da ese comprobante. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo. Y así ustedes pueden buscar en este catálogo.